Dios le bendiga en este día. La gracia y la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este hermoso día, que está haciendo un frío bastante fuerte, pero gracias a Dios porque tenemos vida y este es el día que Dios nos dio, entonces nos alegraremos y nos gozaremos en este día que Dios creó así. Por alguna razón Él lo hizo así y le damos gracias a Él. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Es una de las doctrinas básicas del Evangelio, es hablar del arrepentimiento. Jesús y casi todos los hombres hablaron sobre la necesidad del arrepentimiento. Vamos a orar en este día, que a veces se nos olvida orar, pero vamos a iniciar con una oración en este día. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, por la vida, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias, Señor, porque hasta aquí no nos ha faltado cosa alguna. Tú has suplido para todas nuestras necesidades, Señor, a través de lo que hizo tu Hijo Jesús, y has provisto el pan de cada día, Señor. Nos has dado la salud, la vida y todas las demás cosas, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes y abre los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor, y que ella sea la que rija nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que pongamos en práctica las cosas que aprendamos, Señor, que no tengamos el corazón duro y que las escribas en la mente y en el corazón para ser puestas por obra en el nombre de Jesús. Y que así como dice tu palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, que esta palabra también sea sanando y liberando en el nombre de Jesús y trayendo paz y trayendo una conciencia limpia, Señor, y también salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. La doctrina del arrepentimiento no solamente fue hablada por Jesús. Aquí en el capítulo 13 de Lucas encontramos que una situación que algunos estaban contándole a Jesús acerca de la sangre que Pilatos había derramado cuando ellos están para el ofreciendo sacrificios, y los mató cuando están haciendo estos sacrificios, y revolvió la sangre tanto del sacrificio como la de ellos, o sea, hizo una masacre allí en el lugar del templo. Y entonces le estaban contando a Jesús que Pilato había hecho esto. Y también, entonces Jesús, como siempre, les dice: mire, ¿acaso pensáis que estos hombres que murieron y que Pilato mató eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Y él les dice, y le digo, yo digo que no. Ciertamente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y cuenta la historia también. Jesús les cuenta otra historia que ha sucedido: es que la torre Siloé se cayó y mató a 18 personas en Jerusalén. Entonces le dice que ellos son más culpables o más pecadores que los demás de Jerusalén. Y le dice: no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eh, en la doctrina del arrepentimiento no es nada nuevo, en el sentido de que Jesús venga a predicar el arrepentimiento. No, es una doctrina que viene desde el comienzo hasta el final de la Biblia. Habla de la necesidad de que todos los hombres se arrepientan. Tanto que hay un versículo que dice que Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la opción que Dios nos da para reconciliarnos con Él y ponernos a cuentas con Dios. Se llama empezando por el arrepentimiento. Entonces vamos a definir qué es arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir vergüenza, dolor y tristeza de haber pecado contra Dios, contra sí mismo o contra el prójimo o contra la naturaleza. De hecho, aunque hay veces los pecados contra la naturaleza no se toman en cuenta, pero
En el libro del Apocalipsis dice Dios que Él destruirá a los que destruyeron la tierra, o sea, los que pecaron contra la naturaleza. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a cuidar de la naturaleza, a proteger el medio ambiente. De hecho, es una de las funciones que tiene el Hijo de Dios, es eso. Bueno, vamos a empezar a contar un poquito, ya teniendo que el arrepentimiento es el sentir vergüenza, tristeza, dolor de haber pecado contra Dios. ¿Por qué contra Dios? Porque Dios es el que estableció todas las normas, los mandamientos Dios los estableció. No es arbitrario lo que Dios escribe en su palabra, y los mandamientos que Dios estableció es para nuestro propio bien. No es para molestarnos la vida, o no es para fastidiarnos, como dicen los muchachos hoy, qué fastidio. No es para fastidiarnos, es porque Dios quiere nuestro propio bien. Al establecer todos estos mandamientos en la ley de Dios, era porque Él quería y buscaba nuestro propio bien, y el bien del prójimo y el bien de la naturaleza. Dios instituyó mandamientos. Por ejemplo, cuando habla de los 10 mandamientos, habla primeramente de la relación con Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No les servirás, ni te arrodillarás, ni adorarás a ninguna imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni ninguna cosa creada te harás imagen para adorarla y servirla. Entonces Dios establece unas normas que son en cuanto a Él. Otros mandamientos que les dice que es cuestión de salud también para nosotros mismos es guardar el día de reposo. Y es por salud, más que por otra cosa. Jesús dijo que el día de reposo se había hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando Dios establece los mandamientos es porque Dios quiere que nosotros no nos metamos en problemas. Cuando le dice, mire, no codiciarás ni nada contra tu prójimo, es el pecado contra el prójimo. Ni el burro, ni la mujer, ni la casa, ni ninguna cosa de tu prójimo no la codiciarás. Y cuando dice no adulterarás es con referencia al prójimo. Todos estos mandamientos estaban relacionados con uno, con Dios y con el prójimo. Y aún con la naturaleza, cuando Dios establece otras normas ahí, por ejemplo, le decía que no debía, si encontraba una gallineta o una gallina con huevos, debía coger los huevos y dejar que la gallina se fuera, o el ave se fuera, porque así conservaría la naturaleza. Por ejemplo, para la conservación de la tierra, Dios estableció que no debía sembrar en un mismo campo diferentes clases de semillas. Nosotros aquí en Colombia, cuando la gente va yo viví en el campo o trabajé como misionero en el campo, y la gente allá sembraba el maíz y le ponía otros granos, y entonces así agotaban la tierra. Entonces no, la idea es que se sembrara una sola cosa. Todas estas normas Dios las dejó para nuestro propio bien. Así también en las casas, en los hogares hay normas que debemos cumplir. Por ejemplo, en mi casa habían varias normas. Una de las normas era que no podíamos llegar después de las 10 de la noche, y eso estando estudiando nocturno. Teníamos un tiempo límite de llegar a la casa, y si no, en ese tiempo nos corregían con el juguete o con la vara. Entonces nadie podía llegar a mi casa borracho, porque mi madre era cristiana. Entonces dijo, no, ninguno de los hijos puede llegar. Alguna vez uno de mis hermanos quiso llegar borracho, y llegó a la casa, y mi mamá le dijo, bueno, ¿se sale o lo saco? Entonces ella hacía cumplir las normas que estaba establecido, pero era para nuestro propio bien. Aunque a veces nosotros no reconocemos que esos mandamientos, esas normas que se establecen, son para nuestro bien, y las tenemos como un fastidio. Si el papá pone una norma o la mamá pone una norma, debemos cumplirla. Ahorita nosotros
estamos en cuarentena. Y es por nuestro propio bien. Es cierto que en un momento, si no confiamos en Dios, vamos a pasar necesidades y se nos caen todos los ídolos que tenemos, el ídolo del trabajo, porque dependemos no de Dios, sino del trabajo, de nuestras habilidades, de lo que sabemos y todas estas cosas que hoy se están viendo que no nos sirven, porque no podemos salir de casa en un momento dado para conseguir el pan, entonces tenemos que pedírselo al Señor. Entonces, todas estas normas que el gobierno está establecido es para nuestro propio bien, que nos causan problemas, sí, sí, pero hay que mirar que es para nuestro propio bien, que no salgamos, que una sola persona debe salir a comprar al mercado y es un día un hombre y al otro día una mujer. Eso está bien, o sea, todas estas normas son establecidas porque el presidente y la alcaldesa, aquí en caso de nosotros de Bogotá, están viendo nuestro bien. Que la van a aumentar la cuarentena también es para nuestro propio bien. Entonces, ay, qué fastidio esta alcaldesa. No, no, es que ella está pensando en el que este problema lo afrontemos con responsabilidad. Aunque hay casos curiosos, ayer una de mis hijas me mostró un video y entonces fue muy curioso porque salió el señor con una pistola y entonces iban pasando tres hombres ahí hablando y entonces le dijo, vecinos, tenemos que hacer caso, y sacó el revólver o la pistola. Entonces las personas, una manera de que este vecino estaba diciendo que hagan caso, es para nuestro bien, porque esto es de vida o muerte, no salga a la calle si no necesita. Entonces, todas estas normas es para nuestro propio provecho. Ahorita dice, así Dios estableció todas estas normas. Por eso es que en el caso de nosotros pecamos es contra Dios porque Él fue el que estableció las normas. No fornicarás, no adulterarás, no robarás, no maldecirás. Todas estas cosas que Dios dice y estas prohibiciones que realmente son 365 prohibiciones que hay en la Biblia acerca de la ley de Dios, de la ley que le dio a Moisés, son 365 prohibiciones y 248 cosas que las personas que tenían que hacer. Pues uno dice, uy, qué tremendo esa cantidad de prohibiciones, sí, pero era para nuestro propio bien. Pero nosotros no lo entendimos así. Entonces, por eso el pecado, en primer lugar, es contra Dios, porque Dios es el que estableció las normas para nuestro propio beneficio. El segunda cosa es que hay veces contra nosotros mismos. El pecado también es contra nosotros mismos. Pablo dice, hemos pecado contra Dios, contra nosotros mismos. Cuando yo cometo adulterio, una persona comete adulterio y está pecando contra sí mismo y también contra el prójimo, porque se está dañando a sí mismo. Porque el que dice que comete adulterio es falto de entendimiento y daña a su esposa, daña a su familia, daña a sus hijos, da mal ejemplo, mal testimonio y todo esto, pero porque no se ama a sí mismo. Entonces ahí está pecando contra sí mismo. Entonces, y así hay otras cosas. Cuando uno comete fraude, engaña también, porque no está aprendiendo. Yo le decía a los estudiantes cuando fui profesor o soy profesor, entonces yo le decía, ¿para qué se hacen los exámenes? Entonces decía, no, que para calificar. Le dije, no, es para saber cuánto sabemos y cuánto nos hace falta. No es para rajar a las personas, no, es para que nosotros nos evaluemos cuánto sabemos y cuánto nos hace falta. No es cuestión de nota, porque los exámenes tienen eso. Entonces, pero hay veces sacamos un buen examen, 10 o de 1 a 10 o 1 a 5, 5, y hemos hecho trampa. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso es pecado delante de Dios porque se engaña a sí mismo. Entonces, el pecado también altera. Por ejemplo, yo conocí un caso de un señor que se fue por allá a Europa, era un señor muy rico y de pronto en un bar con unas copas encima
tuvo una relación homosexual y, y fue contagio de SIDA, perdió su hogar y todo. Yo fui a visitarlo y el hombre, duré como media hora que no hablaba hasta que por fin el hombre, ensimismado en sí mismo, con dolor, con tristeza, fue abandonado por su esposa, por sus hijos. La única que sigue como siempre es la mamá que se quedó con él. Y a los pocos días murió de eso, se desarrolló muy rápido y murió de eso. Pero un pequeño desliz como esto es porque no se ama a sí mismo. Dios estableció todas las cosas en su lugar y es porque nos ama. Entonces, el pecado es contra nosotros mismos. Hay veces cuando uno le quita al prójimo, o por ejemplo, ahorita la irresponsabilidad que estamos viviendo, que la gente se sale a la calle y no respeta las normas, pues nos está dañando a todos. No está pensando en el prójimo, no está pensando en sí mismo, solo está pensando en desobedecer. Pero debemos hacer caso porque esto es muy serio lo que se está pasando. A no ser que realmente tenga que salir y que el gobierno le autorice la salida. Por ejemplo, yo ya tengo 60 años y entonces ya me dicen que yo no puedo salir, pues voy a hacer caso, no puedo salir, hago caso. Porque así lo dicen y si está uno en riesgo, entonces ¿por qué no hacer caso a lo que ves para mi bien? Entonces mejor ni salgo a la puerta porque está mal, delante de Dios estamos desobedeciendo. Nosotros ya expliqué que es contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos y aún contra la naturaleza. Como digo, cuando uno no respeta las normas que Dios ha establecido, peca también contra la naturaleza. El botar la basura en el río, no a sacar la basura y sino botar los plásticos. He visto gente que se toma van en carros y sacan la botella y la tiran aún en el mismo pavimento donde ellos van más adelante y pinchan los carros y todo eso. Hay gente que no está pensando, que no, y botar este plástico en el río, los colchones y todo eso que tira la gente hay veces en el río. No debemos hacer esto. Debemos tratar de evitar y limpiar nuestros ríos y nuestros lagos. Entonces, que Dios nos ayude. Pero es que ahora sí ya expliqué que el pecado es contra Dios, contra el hombre, Pero, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es cuando uno se entera de que ha hecho algo malo. Si no empieza por sentir vergüenza de lo que ha hecho, no ha comenzado un verdadero arrepentimiento. Pero hay veces hasta que las personas no tocan fondo, no sienten esa vergüenza, recordemos, y hay veces nunca lo hacen. Por ejemplo, nosotros recordamos el caso de Adán. El caso de Adán, él peca. Y en lugar de avergonzarse por haber pecado, se avergonzó de que estaba desnudo, pero no se avergonzó de haber pecado contra Dios. Y antes se alejó, fue de Dios, se escondió de la presencia de Dios, creyó que los árboles, que allí no lo vería Dios. Pues esa es parte de lo que el problema del pecado. Ya lo hizo ciego y creía que si se escondía allí, Dios no lo iba a ver. Pero Dios lo ve todo, lo oye todo, lo sabe todo, lo escudriña todo, aún ve lo que hay en nuestros corazones. No le podemos mentir, no lo podemos engañar. Entonces, si una persona no se avergüenza de su pecado, no ha comenzado un verdadero arrepentimiento. Yo hay veces lo ilustro y hasta una manera muy fea, pero creo que vale la pena ilustrarlo de esta manera. Yo decía que cuando una persona va en el Transmilenio, en la ruta que es de expresa, o sea que solo para en algunos paraderos, no en el que va en las de estación, y de pronto una persona le da un dolor de estómago, que eso le puede pasar a cualquiera, y se hace en los pantalones. Esta persona lo primero que siente es vergüenza y de hecho esperará hasta que
el bus party y con pena y todo eso y vergüenza, se bajará y buscará cómo asearse. El pecado es algo como una poposeada, o hacerse popó en los pantalones, como dicen. Si eso del pecado que hemos cometido no nos avergüenza, no hemos comenzado un verdadero arrepentimiento. También no es solamente sentir vergüenza por lo que hemos hecho delante de Dios y delante del prójimo. También la Biblia dice que es sentir tristeza, tristeza de haber pecado contra Dios, de haberle faltado a Dios. Cuando las personas sienten esa tristeza, dice que esa tristeza es para bien. Cuando las personas se entristecen por causa de haberle fallado a Dios, de haber defraudado a Dios, Dios que confía en nosotros y nosotros debíamos confiar en Él, pero lo hemos defraudado, debemos sentir ese dolor profundo de tristeza, de haberle fallado al Señor. Eso lo hace también el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero también el dolor de haber dañado, eso es tristeza, ¿no? El dolor de haber dañado a nuestro prójimo. Con las acciones no solamente se afecta mi vida, se afecta a las personas que me rodean, daño y causo dolor a los que me rodean cuando, por ejemplo, una persona que comete adulterio, causa mucho dolor a su esposa, causa dolor a sus hijos, aún a su mamá, a las personas que lo rodean al cometer hay veces no pensamos en eso, pero sí defraudamos a las personas que nos aman cuando se cometen esta clase de cosas. Y demostramos que no nos amamos a nosotros mismos. La Biblia, cuando nosotros miramos desde el principio, Dios siempre ha hablado de la necesidad del arrepentimiento. Siempre hay dolor, hay tristeza, hay consecuencias acerca del pecado. Por ejemplo, cuando Adán pecó, Dios esperaba que él se arrepintiese, pero nunca lo hizo. Lo que hizo Dios al principio no está para juzgar a nadie. Él no nos va a juzgar en un momento dado. Está esperando que usted y yo nos arrepintamos antes de juzgarnos. Nos da la oportunidad, y casi como Adán le dijo, ¿y qué has hecho? Y entonces le preguntó antes de hacer un juicio, antes de hacer esto. Entonces, hoy Él está esperando que se arrepintiera, que se sintiera esa tristeza y ese dolor de haber pecado, pero no lo hizo. Recordemos que Dios le pregunta, y Adán, ¿dónde estás tú? Dice, no, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Nosotros, le voy a pedir que nos perdone por el ruido. Hoy sí el vecino no se acordó, tal vez. Entonces se está haciendo ruido. Pero esperamos que no interfieren en la charla. Lo segundo que Dios le dijo, mire, ¿qué has hecho? Dice, no, la mujer que tú me diste, le echó la culpa a Dios que si por haberle dado esposa, ahora él estaba metido en problemas. Y a la final nunca se arrepintió. Entonces ese es un problema generalmente que se da en las personas que generalmente no reconocemos nuestro pecado delante de Dios. Y pasó así. Aún Dios quiso en un momento dado que él darle la oportunidad del arrepentimiento. Bueno, hoy sí tenemos al vecino, se le olvidó. Bueno, pero gracias a Dios por todo. Entonces decía que Dios quería que él se arrepintiera, pero no lo hizo y jamás lo hizo. Pasaron 930 años, creo, y nunca realmente se arrepintió. Dios esperaba que él mostrara esa vergüenza de haberle pecado contra Dios, esa tristeza de haberle ofendido, ese dolor de haber dañado, porque él dañó a toda la humanidad en cierta manera. El pecado entró por él y pasó a todos los hombres, y todos los descendientes de él, que somos nosotros, también fueron afectados por ese pecado de Adán. Pero él nunca lo reconoció. No dice la Biblia que se hubiera arrepentido.
La otra cosa que es muy importante es que cuando el pueblo de Israel pecaba, generalmente uno ve que no se arrepentían. Bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por todo, porque a los que amamos a Dios todos los ayuda para bien. Entonces decía que Dios, cuando establece al pueblo de Israel, ellos también pecan contra Dios. Recordemos cuando ellos van por el desierto, ellos allí empiezan a ser desagradecidos y pecan contra Dios y contra Moisés, diciendo, ya estamos cansados de este pan tan liviano, nuestra alma tiene fastidio, como dicen los muchachos, ¡qué fastidio! Entonces tenía fastidio de ese pan. Era un pan que Dios les había dado, el pan de los cielos, del trigo que se da en el cielo, porque según dice que les dio el trigo de los cielos, ese fruto que era como una avena, como unos hojaldres, eran de bastante alimento para ellos, que tenían todas las vitaminas del A hasta el Zinc. Ellos no necesitaban sino comer ese alimento y lo podían preparar de diferentes formas, pero ellos pecaron contra Dios al decir, siendo desagradecidos, y murmuraron o hablaron en contra de Moisés y en contra de Dios. Y entonces ellos al hacer esto pecaron contra Dios y se apartaron de Dios. Y por eso vinieron las serpientes, y las serpientes empezaron a morderlos. Había serpientes en el desierto y las empezaron a morder. Antes tenían la protección de Dios, pero ahora estaban en un momento dado en peligro, y las serpientes empezaban a hacer su trabajo y los mordían, y las personas morían por causa de la mordedura de la serpiente. Pero pasó así. Ellos no, inicialmente tal vez hicieron muchas cosas para evitar la muerte a través de las serpientes, pero no había remedio para esa clase de serpiente, no había un antídoto para las serpientes, no había un suero antiofídico para esas serpientes. Pero ellos inicialmente no se reconocieron que habían pecado contra Dios, hasta que ellos no reconocieron que habían pecado y vinieron y le rogaron a Moisés que rogara al Señor que los perdonara. Se arrepintieron de corazón y le pidieron a Dios que los perdonara. No vinieron ante el Señor hasta que no reconocieron, hasta que no tocaron fondo. No vinieron a reconocer que habían pecado delante de Dios. Así Dios les envía, eso es la primera cosa que Dios le envió. Hay tres cosas que son muy importantes ahí en el libro. Es que ellos reconocieron que habían pecado. Y la primera consecuencia es que la causa, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios allí en ese momento, cuando ellos recurren, se arrepienten y le piden perdón primeramente a Dios y también a Moisés, y Moisés intercede, Dios envía un remedio, que era que hicieran una serpiente de bronce, y toda persona que mirara esa serpiente después de ser mordido y pudiera ver voluntariamente la serpiente, viviría. Pero si la persona no miraba la serpiente, iba a morir. Dios también para el pecado estableció a Jesús, por eso a Jesús tuvo que crucificar, y dice que he puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Pero ellos, cuando se arrepintieron, Dios les dio el remedio. Más adelante en las Crónicas de los Reyes, en el segundo libro de Crónicas, el rey Salomón nombra como unos 20 casos de pecado que la gente comete. Dice, si tu pueblo hubiere pecado y fuere llevado cautivo, y así empieza a describir unos escenarios diferentes. Y entonces al final de todo eso, cuando hizo la dedicación del templo, él oró aún por los extranjeros que pudieran venir. Él puso unas condiciones allí. Y Dios más tarde le responde, le dice, bueno, yo voy a hacer lo que usted dice y les voy a oír, pero les doy una fórmula en 2 Crónicas 7:14, y les voy a dar una fórmula que ustedes deben seguir para que en caso de cualquier pecado, cuando ustedes se arrepientan, entonces
yo les voy a dar esa fórmula para que ustedes la practiquen a diario. En el caso de, o cuando estén en esas situaciones le dice así. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y mandare la langosta que consuma la tierra, o si envían pestilencia a mi pueblo, y si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Desde aquí le empieza a hablar de la necesidad de arrepentirse, que se arrepientan. Si las personas se arrepienten de su pecado, Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Aquí en este caso, Él les manda que se arrepientan, que hayan pecado, pues que Él manda, decía que ayunaban, oraban, porque estaban arrepentidos, reconociendo que habían pecado contra Dios. Y aquí está la fórmula que nosotros necesitamos aplicar hoy. Si mi pueblo se humillare, si nosotros reconociéramos que Dios, ¿sí?, es el único que puede sacarnos y erradicar por completo este virus. Nosotros hacemos lo que es posible, que es lavarnos las manos, hacer todo esto, pero el único que realmente puede erradicar este virus es Dios, no hay otra. Ya la ciencia es, o sea, es, ¿cómo se llama? No puede erradicar esto. Toca seguir algunas normas para tratar de evadir. Por eso ya prolongamos esta cuarentena hasta el 11 de mayo, creo que es. Sí, ya sí, ya no la prolongaron. Y es que me está corrigiendo aquí mi hija. Nos la prolongaron hasta el 11 de mayo y no sabemos realmente hasta cuándo, pero todo eso es para nuestro bien. Puede pasar que pasemos algunas necesidades y aún nos sentamos aburridos en la casa, pero busque a Dios mientras tanto, para que no se aburra. Entonces, más adelante, siempre que ellos cometían, Dios dice que si se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Entonces Dios espera que nosotros reconozcamos que hemos pecado. En la Biblia hay una historia que contaba por Jesús del el hijo pródigo. Nosotros hemos oído la historia del hijo pródigo. Érase una vez, dice, había un padre que tenía 2 hijos. Pero un día el hijo menor, no dice la Biblia, pero suponemos que por qué se va un muchacho de la casa, ya él cumple la edad, la mayoría de edad, pero este muchacho le hizo algo que no debía haber hecho, y es que pedirle la herencia al papá en vida. Uno, cuando la herencia generalmente se pide o se reclama cuando ya los padres han muerto, entonces ya es que se puede repartir la herencia entre los hermanos. Pero este muchacho en vida fue muy abusivo. Tal vez estaba cansado de las normas de la casa, no sabíamos, quería vivir su vida. Entonces le dice al papá que por qué no le da la herencia que le corresponde. El papá pues, hay veces nosotros los papás pues somos complacivos en un momento dado y le complació a su hijo y repartió la herencia entre él y su hermano. Y le dio la parte de los bienes que le correspondía. Dice que él juntándolo todo, o sea, vendió todo lo que el papá le había dado y dice que se fue a otro lugar. Entonces, y vivió perdidamente, dice, ¿no? Gastó todo lo que tenía en fiestas, en parrandas, como dicen, disfrutando entre comillas la vida, porque eso no es disfrutar la vida, es malgastar la vida y ser despilfarrador o malversador de los fondos.
que eso es pecado delante de Dios, porque ahí es donde Dios nos llama a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, porque todo es de Dios, no, nada es nuestro, todo es de Dios. El conocimiento es de Dios. Las cosas de esta vida son de Dios, los materiales, las casas, los carros, todo es de Dios, sino que nos lo da a administrar. Entonces, este muchacho vivió perdidamente y cuando ya se acabó la plática, se acabaron los amigos, se acabaron las mujeres, se acabaron todos, lo abandonaron y llegó una situación de cuarentena también, de hambre, ¿no? En aquella región. Dice la Biblia que la gente había hambre y no había que comer y entonces buscó trabajo. Él sabía trabajar y dijo, no, yo voy a trabajar y me voy a levantar de esta situación, pero nadie le daba trabajo. Es como ahorita nosotros, nadie puede salir a trabajar, aunque haya trabajo, no hay cómo salir de la casa. La cosa se puso fea, sí, se puso seria la cosa y dijo, no, yo no me puedo dejar morir de hambre. Y entonces fue, ahí se arrimó a uno de los vecinos, le dijo, mire, deme cualquier trabajo, yo estoy dispuesto a trabajar, aunque sea por la comida. Pero le dijo, bueno, yo tengo unos cerdos, puede ir a cuidarlos. Y el muchacho dijo, bueno, yo voy y cuido cerdos. Después de haber sido casi el señor de la casa, que era el hijo de un hombre rico, y ahora ir a cuidar lo que los servos, que los esclavos de la casa de su padre podían hacer. Dijo, no, pero no, eso yo no, yo voy a salir adelante de esta, eso no, es aquí yo puedo, como nosotros decimos, yo puedo, ¿no? Y llegó a cuidar los cerdos, pero las algarrobas, dice que le dan las algarrobas son unos como las guamas, unas que tienen una vaina grande y hay que romperlas y sacarle eso. Dice que esa era la comida que le dan. De hecho, esos algarrobos tienen un olorcito a una pecueca de un mes. Esas cosas, eso es tremendo el olor que despiden, pero es de un gran alimento y pues los cerdos no tienen problema con el olorcito. Entonces era un alimento apropiado para ellos. Y él quería comer de ese alimento. De hecho es muy sabroso ese alimento, pero el olorcito sí, ay Dios mío. Pero cuando lo vi que iba a comer, no señor, ese es para la comida de los cerdos. Hasta que un día volvió en sí, dice que estando ya ahí, ya cuando de verdad ve que ya no puede, se está muriendo de hambre, y vuelve, dice que volviendo en sí. Dijo, no, pero yo qué hago aquí si en la casa de mi padre no muchas moradas hay, no, hay mucho pan y yo perezco aquí de hambre, Y entonces dijo, no, pues me tocó agachar la cabeza. Y entonces decide volver y hace una serie de decisiones de volver a casa y ya llega ya arrepentido del papá, el papá lo abraza y hace las cosas que ha decidido, las hace, las lleva a cabo. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Deme trabajo, es que yo no quiero seguir en esta situación. Yo ya sé que he pecado contra usted y contra Dios al haber hecho eso que hice. Y haber vivido perdidamente, reconozco que todo lo que hice estuvo muy mal delante de Dios y delante de usted, perdóneme. Pero no quiero que me restaure como hijo, pero deme al menos trabajo, porque yo necesito trabajar para salir de esta situación. Pero el padre dice que tuviendo misericordia va y lo ve de lejos y va y lo reconoce y va y corre y lo abraza y le dicen que le pongan un vestido nuevo, que le pongan calzado, que le pongan todo esto. Y ahí realmente se reconcilia el papá y el hijo y hacen una fiesta, pero la idea de eso es que
Dios está esperando que nosotros nos volvamos, que reconozcamos, que nos arrepintamos, reconozcamos que hemos hecho mal delante de Dios, que hemos pecado contra Él y contra la familia, entonces, o contra nosotros mismos. Y que sintamos vergüenza, como este muchacho vino sintiendo vergüenza con su papá por todo lo que había hecho mal. Dios espera que nosotros también nos arrepintamos. Pero allí hay una cosa que es muy importante, que para poder realmente haya esa reconciliación con Dios, era necesario matar el becerro gordo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Y por eso fue que hicieron la necesidad de matar al becerro gordo. En esta historia es el becerro, pero en la vida real el becerro gordo es Jesús. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y así quitar el problema del pecado de medio de nosotros, lo que nos separaba de Dios, para que haya una verdadera comunión. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Pero para eso tiene que las personas arrepentirse, sentir esa vergüenza delante de Dios. Hoy la gente vive sin, ya como digo, son sin vergüenza, ya no pecan y no les da nada. Hay cristianos también que están en esa condición, viven en fornicación o viven en adulterio y no sienten nada de vergüenza por su condición de pecado, o hacen maña y no se arrepienten, son mañosos, tienen cosas y feas y no se avergüenzan de su pecado. Dios está esperando que la gente se vuelva a Dios con los brazos abiertos. Dios, así como lo hizo con Adán, antes de juzgarlo y antes de condenarlo, porque Dios no lo hizo de ninguna manera, a pesar de que Adán había pecado, no hizo, no lo juzgó y no lo juzgó y no lo va a juzgar hasta el día de juicio. Por eso es que es muy importante que uno se arrepienta ahora. Dice, el Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, y el tiempo del arrepentimiento es, Juan hizo énfasis en el arrepentimiento. Jesús vino y predicó también el arrepentimiento. O sea que es necesario que todas las personas nos arrepentamos. Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dios quiere que todas las personas se arrepientan. Como decía Dios, mire, para evitar la muerte sacrificó, en el caso de Adán, sacrificó un par de animalitos, no sabemos si fue un cordero o un cabrito, o un macho cabrío, o una cabra, no sabemos qué sacrificó, pero lo que sí sabemos es que para que no fueran condenados y murieran inmediatamente, Dios sacrificó eso para cubrir la desnudez. Pero cubrió la desnudez, pero no cubrió el pecado. O sea, lo cubría, pero no lo quitaba hasta que no vino Jesús para poder erradicar completamente el pecado. Pero aún así, que a pesar de que ellos no reconocieron el pecado, Dios dio una promesa de enviar un Salvador para el problema del pecado, y ese Salvador fue Jesús. Pero aún así Dios muestra su amor tomando una decisión radical, y es echarlos del paraíso, sacarlos del paraíso. Dice Dios, dice, no sea que esta gente tome, alargue su mano y coja del árbol de la vida y viva eternamente perdido. Entonces Dios toma la decisión de sacarlos del huerto, y para propio bien del hombre, porque lo amaba, no quería que éste se perdiese. Entonces Dios los saca del paraíso. Pone un ángel para que no tengan acceso al árbol de la vida, porque si comían de ese árbol vivirían eternamente perdidos, y Dios esperaba que se arrepintieran. Pero Dios los echa del paraíso para evitarles a ellos que coman, para que tengan opción de salvación. Pero aún así, no parece en la Biblia, y según lo que vio, nunca se arrepintieron de su pecado. No le digo que fue muy tremendo que aún ellos mismos
Después de haber tenido comunión con Dios, pasaron 230 años, según lo que las cuentas que hicimos en la Biblia, pasaron 230 años que se le olvidaron ellos por completo de Dios y empezaron a vivir como se les dio la gana, como en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que se le da la gana. 230 años pasaron desde el pecado hasta que uno dice que en el tiempo de Enos, nació Enos y los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Antes se olvidaron por completo de Dios, porque el pecado los había separado de Dios. Y como ellos no se arrepintieron, si se hubieran arrepentido hubiera sido diferente la situación, pero no se arrepintieron. Y así continuaron. Y hoy qué difícil es que la gente se arrepienta. Dios está con los brazos abiertos esperando que la gente se arrepienta y si quieren volver, Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, pero es necesario que reconocer la condición de pecado. Cuando una persona se arrepiente, debe pedir perdón. En la Biblia hay un hombre que empezó a pensar en su salvación y fue Zaqueo. Dice que este hombre estaba buscando la salvación y basado en las escrituras, era judío y conocía las escrituras. Y era un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Este hombre, durante mucho tiempo, había robado a las personas, había defraudado a las personas porque había cobrado más de lo que debía cobrar. Había hecho usura o había cobrado más impuestos. Entonces él un día ve y se arrepiente de su pecado y entonces empieza a empezar por resarcir el daño que ha causado y empieza a mirar el libro de cuentas y descubre que a unos les ha cobrado lo que es justo, a otros los ha robado. Y a esos que ha robado, según la Biblia, le ordenaba devolver, o sea, cuadruplicado, o sea, 4 veces más, o sea, devolver el dinero y 4 veces más. Y él empieza a hacer eso porque quiere, está arrepentido, entonces empieza a devolver, a resarcir el daño que ha causado. No solamente dice, sí, Señor, perdóname, sino que empieza, si es posible, a resarcir el daño que ha causado a las personas y se lo devuelve cuadruplicado. Pero aún así, él está buscando salvación, él quiere encontrar a Dios y oye de Jesús y quiere conocer a Jesús. Y se sube a un árbol porque él era de baja estatura. Entonces se sube a un árbol y allí Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, baja a tu casa. Baja, vete a tu casa porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. Cuando Jesús llega a la casa le dice, Zaqueo, la salvación ha venido a tu casa hoy. Él estaba buscando salvación y encontró la salvación a través de Jesús, pero ya se había arrepentido. Todas las personas, cuando la gente venía a Juan el Bautista y les preguntaban, bueno, y él predicaba el arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces él les decía, miren, el que tenga 2 túnicas, dele uno al que no tiene. Hoy podemos compartir con el vecino, aunque hay veces no sabemos si él se enoja o porque hay veces personas son orgullosas, si no. Pero si usted puede compartir con el vecino y ayudarle, hágalo. Entonces, se estaba diciendo que necesitamos resarcir el daño en un momento dado, pero Dios quiere que nosotros empecemos a ayudar a nuestro prójimo también. Eso es parte del arrepentimiento, de volvernos, de no pensar solamente en nosotros, sino en las demás personas también y hacerles el bien. Decía que necesitamos hoy, más que nunca, que la gente, Dios manda que todos nos arrepintamos, que empecemos a hacer delante de Dios las cosas bien. Y Juan el Bautista decía, a los soldados venían y dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces Juan el Bautista le decía, mire, contentaos con vuestro salario y no extorsionéis a nadie. Eso del soborno y del extorsionar a las personas por parte de la policía o
o de los que están en autoridad no es un problema de ahora, es un problema que ha venido siempre. En el Antiguo Testamento también sucedía eso, y nos muestra eso. Y dice, no contentaos con vuestro salario. Y le dice, y empieza, dice, si usted robaba, no siga robando más. Si usted de verdad se arrepiente, haga eso. Cuando vinieron los fariseos que no están arrepentidos, él le dijo, mire, arrepentido generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venida? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren que usted si quieren cambiar, cambien su conducta. Empieza a decirle, si usted realmente se arrepiente, debe convertirse de su pecado, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que si la persona no es simplemente ese sentimiento, sino que lo debe llevar a tomar acciones para enmendar en un momento, no solamente pedir perdón, sino enmendar si es posible el daño que se ha causado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todas las personas necesitan arrepentirse, porque cuando a Pedro, después de que él predica el Evangelio, la gente le pregunta, varones hermanos, ¿qué hacemos para ser salvos? Y él le dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de tiempos de refrigerio. O sea que el arrepentimiento y la conversión, que mañana vamos a hablar de la conversión, vamos debe ir, el arrepentimiento debe ir acompañado de la conversión para que se puedan dar. Él le dice arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean borrados, porque todos nosotros, los de Casa de Oración Apostólica, ya creo que sabemos que existe el libro de las obras, que es donde está escrito el pecado que hemos cometido, están la intención con la cual la hemos hecho y también las consecuencias. El salmista David dijo, borra mis rebeliones, borra mis maldades, borra mi pecado, porque todo se está escribiendo en un libro. Por eso es que un día Dios, en el día de juicio, sacará ese libro y leerá y se juzgará a las personas por lo que está escrito en esos libros. Pero el Señor dice, si ustedes se arrepienten, yo también los perdonaré, y se convierten de sus malos caminos, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Yo sé que es difícil a veces arrepentirse. Una vez una hermana de la iglesia me invitó, había una mujer muriendo de cáncer, y entonces ella, que era, pues conocida, no era amiga, pero era conocida de ella, y ella le dijo que si quería que yo fuera allá, y yo fui. Esta mujer había vivido perdidamente. Cuando yo empecé a hablarle de la necesidad del arrepentimiento, me dijo, yo no tengo de qué arrepentirme. Yo he vivido la vida y me he gozado en todo lo que he hecho. Había fornicado, ¿no?, adulterado, y muchas otras cosas, había tenido orgías y cosas terribles que esta persona dice, yo disfruté todo lo que hice y no tengo de nada que arrepentirme. Desafortunadamente no quiso arrepentirse, porque no reconoció, no se avergonzaba de su vida de pecado, había hecho lo malo delante de Dios y no se avergonzaba. A los pocos días esta persona murió, y de hecho sabemos a dónde está en este momento. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay otra opción, debemos arrepentirnos, sentir vergüenza, dolor y tristeza de haber pecado contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos y aún contra la naturaleza. Que Dios nos ayude y que obedezcamos a Dios cuando Él dice que Él manda que todos los hombres se arrepientan. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, ellos se arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos, y Dios los perdonó y no destruyó a Nínive. Dios no quiere la muerte del impío, no quiere que la gente se pierda, porque Él nos ama. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios esperó, la paciencia de Dios esperó 430 años antes de destruir a los cananeos, a los amorreos, porque el colmo de su pecado había subido hasta el cielo. Pero aún así les dio 430 años para que se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron. También cuando Dios permitía los desastres en Israel era para que la gente se arrepintiera, pero no lo hicieron. Hoy tal vez Dios nos está llamando y dice, Colombia y mundo, arrepiéntase a través de este virus. Vea, ustedes ya ven que no se puede, vuélvase a Dios, vuélvase. Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos, si comenzamos por un verdadero arrepentimiento. Recuerdo una historia, no sé cuánto me queda para contar la historia. 5 minutos. ¿Ya no? Recuerdo una vez que nos llegó un hombre a la iglesia, se llamaba Saúl. Y Saúl había tenido una buena esposa y se llamaba Dora. Buena cocinadora, buena planchadora, mantenedora, consentidora. Todas las Doras que podía. Una mujer ejemplar, una mujer virtuosa. Pero este Saúl, un día la mujer se cansó del maltrato, del tanto físico como del maltrato psicológico y verbal de este hombre. Entonces la mujer tomó la decisión de irse y se fue. No tenían hijo y se fue. Entonces él llegó a la casa, llegó al templo. Este Saúl llegó al templo. Entonces me contó su historia de que se le había ido Dora. Y entonces yo le dije, ¿usted sí se arrepintió del maltrato que le daba? Y todo dijo, sí, yo estoy muy arrepentido delante de ella por la mala vida que le di. Pero yo vi que él no estaba arrepentido, tenía remordimiento de haber perdido a Dora porque era mantenido. Dora era lo que le proveía, él casi nunca trabajaba, pero la mujer era la que le daba todo, le hacía todo lo que él necesitaba, pero él tenía remordimiento de haber perdido a Dora. No había un sincero arrepentimiento en él. Y un día Dios me mostró, le dije, mire, Dora no va a volver. Y él tampoco volvió a la iglesia, porque no estaba arrepentido. Si él de verdad hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, hubiera seguido en la iglesia, o congregándose, pero no. Después de algún tiempo me lo encontré y me dijo, Dora no volvió. Y pues él tampoco se volvió a Dios, porque Dios es el que nos manda que nos arrepintamos de nuestras malas obras y que nos acerquemos a Dios, el cual es amplio en perdonar. Dios quería que él tal vez esta era la oportunidad que él necesitaba para volverse a Dios, así Dora no volviera, para que él se volviera a Dios, pero no lo hizo. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de volvernos de todo corazón a Dios, pero es necesario que comencemos por arrepentirnos. Porque todas estas cosas hay veces porque hemos sembrado y estamos cosechando las cosas que hemos hecho. Muchas gracias a todos. Voy a orar y que Dios nos ayude a tener un verdadero arrepentimiento, que comencemos por avergonzarnos del pecado que hemos cometido. Porque si no hay arrepentimiento, dice, todos pereceremos igualmente. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este hermoso día que nos has dado, aunque sigue siendo frío, Señor, pero gracias, porque tú estás con nosotros y con tu presencia es todo suficiente, Señor, y en ti estamos completos y no nos falta cosa alguna, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro socorro que viene de lo alto. Señor, muchas gracias porque tú no nos has dejado solos ni huérfanos, sino que estás con nosotros. Y con tu ayuda todo es posible, y al lado tuyo todo es posible, Señor. Gracias porque para ti no hay nada imposible, Señor.
Te pido que tú sigas supliendo para cada necesidad. Oh Dios, que tú seas obrando de acuerdo a la necesidad de cada uno. Si está enfermo, si le falta alguna cosa, Señor, que tú le suplas, que lo sanes. Oh, de acuerdo a la necesidad de cada uno, tú seas supliendo hoy. Que la fe de mis hermanos nunca falte. Oh Dios, en el nombre de Jesús, y que sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga en la tierra, en el nombre de Jesús. Y que todo esto, Señor, que está sucediendo en el mundo, sean causados para que todos nos arrepintamos y nos volvamos a ti de todo corazón, para que obres en nuestras propias vidas para salvación en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy no respondimos ninguna pregunta, creo que hay, pero no, ya sé. No hicieron preguntas sobre el tema, entonces lo vamos a dejar para un día preguntar al pastor. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos.